Ok, entonces bienvenidos todos a nuestra clase 22 de Álgebra Moderna 1. Entonces les recuerdo que era lo que estábamos estudiando en la clase pasada, en clases pasadas. En clases pasadas dimos la definición de que dos ciclos tuvieran la misma estructura de ciclo, dos permutaciones tuvieran la misma estructura de ciclo. Entonces recorremos esa definición. Entonces decimos que alfa y beta, si yo me tomo alfa y beta, dos permutaciones en Sn, entonces decimos que alfa y beta tienen la misma estructura de ciclo. Si cada vez, si cada vez que yo tomo la factorización de alfa, su factorización completa en ciclos disjuntos, si yo tomo la factorización en beta, de beta en ciclos, su factorización en ciclos disjuntos, entonces resulta ser que para cada R, el mismo número de ciclos de longitud R que aparece en alfa es el mismo número de ciclos de longitud R que aparece en beta, ¿sí? Entonces, así es que si pasa eso, decimos que alfa y beta tienen la misma estructura de ciclo, ¿no? Si todos los ciclos de la misma, si los ciclos de la misma longitud, si el número de ciclos de la misma longitud para cada longitud de R aparecen, ese mismo número de ciclos aparece aquí en alfa y ese mismo número de ciclos aparece en beta, ¿no? Ok. Y luego probamos este resultado, ¿no? Que nos decía lo siguiente, que si yo me tomo alfa y beta, dos permutaciones en Sn, ¿sí? Entonces iba a resultar que alfa y beta son conjugados, sí y solo si alfa y beta tienen la misma estructura de ciclo, ¿sí? Entonces eso lo demostramos en la clase pasada. Recordemos que dos permutaciones sean conjugadas, ¿qué quiere decir? Lo que quiere decir es que beta es de la forma, lo que queremos decir de alguna forma es que beta es conjugado a alfa, es que beta es de la forma gamma, alfa, gamma a la menos 1 para alguna otra gamma, ¿no? Eso es lo que queremos decir con que beta es conjugado a alfa, ¿no? Entonces, este resultado me dice que alfa y beta van a, que dos elementos alfa y beta son conjugados, ¿sí? Sí, solo sí tienen la misma estructura de ciclo y eso lo demostramos en la clase pasada, ¿no? En base a ese resultado fue que pudimos demostrar el siguiente corolario, que fue muy importante y que les digo que ese nos va a ayudar a estudiar el grupo de permutaciones pares, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué dice el resultado? Que el corolario que probamos. Dijimos que si tomábamos H un subgrupo de Sn, ¿sí? Entonces iba a resultar que H iba a ser un subgrupo normal de Sn. Sí, y solo sí. Cada vez que yo me tomo un elemento alfa en H, cada vez que yo me tomo una permutación alfa en H, se tiene que H contiene a cada permutación beta que tiene la misma estructura de ciclo de alfa, ¿sí? Es decir, yo me tomo una alfa en H y me fijo dentro de Sn todas las permutaciones que tienen la misma estructura de ciclo que es alfa. Entonces, para que sea normal, todas esas permutaciones deben estar dentro de H, ¿sí? Y eso debe suceder para cada alfa en H, ¿no? Ok, entonces, este resultado nos va a ayudar a estudiar el grupo de permutaciones pares AN, ¿sí? Recordemos que en la clase pasada definimos AN como el grupo de permutaciones que tienen signo 1, ¿no? Es decir, las permutaciones pares, ¿sí? Ok. Entonces, también en la clase pasada dije una observación que estaba mal. Nunca utilizamos esa observación para algo, pero está mal lo que dije, ¿no? Entonces lo voy a corregir ahora. Bueno, voy a hacer la aclaración. Entonces, en la clase pasada dije lo siguiente, que si yo me tomaba H metido dentro de un subgrupo de K y K un subgrupo de Sn, entonces iba a resultar que H iba a ser normal en K, o sea, H iba a ser normal en K. Acá en este corolario es H normal en Sn, ¿no? Entonces yo dije que iba a pasar que H iba a ser normal en K. Sí, solo sí, para cada alfa en H, se tiene que H contiene a todas las permutaciones que tienen la misma estructura de ciclo que alfa. Entonces eso es lo que está mal. O sea, no puedo sustituir Sn acá. Con Sn sí está bien, pero aquí no puedo sustituir Sn por algo más chiquito que Sn, ¿sí? Entonces, esa observación está mal, ¿sí? Entonces,
Lo que sí es cierto es que si H es un subgrupo de Sn, todo Sn, ¿no? Entonces H va a ser normal en Sn, sí, solo sí, H contiene a cada, si solo sí, para cada elemento alfa en H, se tiene que H contiene a todas las permutaciones que tienen la misma estructura de ciclo que alfa, ¿no? ¿Sí? Ok, ok, entonces esto está mal y pues nos lo tachamos, ¿no? ¿Sí? También en la clase pasada vimos la siguiente definición, ¿no? Que es una definición importante, que es la definición de grupo simple. Dijimos, si yo me tomo G, dijimos lo siguiente, ¿no? Si yo me tomo G un grupo, G distinto del grupo trivial, que G sea distinto del grupo trivial quiere decir que G tiene al menos dos elementos, ¿no? ¿Sí? Entonces me tomo G un grupo que es distinto del trivial. Entonces decimos que G es un grupo simple si los únicos subgrupos normales de G son el total y el trivial, ¿no? Entonces, aquel grupo cuyos únicos subgrupos normales sean el trivial y el total se llama simple, ¿no? Entonces, en la clase pasada también vimos un ejemplo. Vimos que A4 no es simple, ¿sí? Vimos que A4 no era simple, no era simple. ¿Por qué? Porque dentro de A4 hay un subgrupo muy especial que es el 4 grupo. Entonces ustedes en su tarea demostraron que este grupo, que es el 4 grupo, es un subgrupo de A4. ¿Sí? Entonces ustedes demostraron que este es un subgrupo de A4. ¿Sí? Y, y bueno, ahora, ¿por qué resulta ser que es simple? Pues resulta ser que, por qué A4 no es simple? Porque resulta ser que este grupo es normal en A4, ¿sí? El 4 grupo es normal en A4. ¿Y cómo vemos eso? Lo que pasa es que, ¿qué es lo que tenemos? ¿Sí? Entonces, recordemos que un grupo es normal, sí, solo sí, contiene a todos, para cada elemento G en G, contiene a todos los elementos conjugados ese elemento, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues aquí me estoy tomando un elemento, o sea, me tomo un elemento en el 4 grupo que es este. ¿Quiénes son todos los conjugados a este elemento? Pues resulta ser que todos los conjugados, pues, son solamente este y este, ¿sí? Entonces, si yo me tomo este, todos sus conjugados son solo este y este, y si yo me tomo este, todos sus conjugados son este y este. ¿Y eso por qué pasa? Porque en la clase pasada vimos que en A4, o lo que es lo mismo en S4, solamente hay tres permutaciones que tienen esta estructura de ciclo. O sea, solamente hay tres permutaciones que son producto de dos transposiciones, y son estas. Entonces, si este grupo tiene a todas las tres permutaciones que son producto de transposición, de dos transposiciones, entonces va a resultar que contiene a todos contiene a todos los conjugados de todos los elementos de aquí, y por tanto B va a ser un subgrupo normal de A4, ¿no? ¿Sí? Entonces, A4 no es simple porque tenemos este subgrupo que es normal en A4, y este subgrupo no es ni el trivial ni es el total, ¿no? Ahí está. Entonces, pero bueno, ¿cuál es un ejemplo de grupo simple? Entonces el chiste es que los ZP con P' son simples, ¿sí? ZP con P', ¿sí? Entonces los ZP con P' son subgrupos simples. ¿Por qué? Sí, bueno, para empezar, si yo me tomo un subgrupo H de ZP, entonces primero como ZP lo estoy considerando con la suma, entonces es un grupo abeliano, ¿no? Entonces lo que les he dicho en clases pasadas es que cualquier subgrupo de un grupo abeliano es normal, ¿no? Sí, entonces, como tenemos que ZP es abeliano, cualquier subgrupo de ZP es simple. Y cualquier subgrupo de ZP es normal, ¿sí? Pero resulta ser que en ZP, si yo me tomo H un subgrupo de ZP, entonces por Lagrange, ¿qué sabemos? Por Lagrange sabemos que la cardinalidad de H divide a la cardinalidad de ZP, que es P, ¿sí? Divide a la cardinalidad de ZP.
la cardinalidad de ZP, que es P. ¿Sí? Entonces, eso pasa por el teorema de Lagrange, ¿no? ¿Por qué? Porque el teorema de Lagrange me dice que la cardinalidad de ZP es el índice del subgrupo H en el grupo ZP por la cardinalidad del grupo H, ¿no? Eso es lo que me dice Lagrange. Entonces, si yo me tomo un subgrupo de ZP, entonces el teorema de Lagrange me dice que el número de elementos de H divide el número de elementos de ZP, ¿no? Entonces, el número de elementos de H divide el número de elementos de ZP, pero ZP tiene P elementos y P es primo. Entonces, si P es primo y H y la cardinalidad de H divide a P, entonces o la cardinalidad de H es 1 o la cardinalidad de H es P, ¿no? Si la cardinalidad de H es 1, pues H solamente tiene un solo elemento y debe ser el elemento trivial, ¿sí? Bueno, acá el elemento 1 de G, ¿no? ¿Qué es el elemento 1 de G? Que es el 0, ¿no? ¿Qué es el 0? El elemento neutro de G respecto a la suma, el elemento neutro de ZP respecto de la suma es el 0, ¿sí? Esta no, dejen, escribo bien. Sí, es la clase del 0, ¿no? Entonces, si la cardinalidad de H es 1, pues solamente tiene un elemento que es el 0. Y si la cardinalidad de H es P, pues, ¿qué es lo que tenemos? Si tenemos un subgrupo que tiene P elementos y este tiene P elementos, pues necesariamente este es igual a ZP, ¿no? Entonces, por lo tanto, H es igual a ZP en este caso. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ZP es simple. Entonces, aquí eh, ya tenemos un ejemplo de grupo simple, ¿no? Este ZP va a ser simple si P es primo, ¿sí? Y A4 no es simple porque este tiene un subgrupo normal, que es el 4 grupo, ¿sí? Ok. Y entonces ya conocemos una familia infinita de grupos simples, ¿no? Porque para cada primo P, y como los primos son infinitos, para cada primo P, tengo esta familia infinita de ZPs que van a ser grupos simples. Entonces, otra familia infinita va a ser el grupo alternante, que va a ser el objetivo de las siguientes clases, que es demostrar que el grupo AN es simple si n es mayor o igual que 5. Sí, recordemos que AN es el grupo de permutaciones en Sn que tienen signo 1, ¿no? Es decir, son las permutaciones en Sn que son pares, ¿sí? Ok, ok. Entonces, el objetivo de las siguientes clases es ver eso. Entonces, primero vamos a hacer el caso ¿por qué A5 es simple? Luego haremos el caso A6 y luego el caso general AN mayor o igual que 6 lo haremos utilizando los casos 6 y 5, ¿sí? Pero los casos 5 y 6 van a ser el caso en el que n es igual a 5 y en el que n es igual a 6 van a ser los casos que vamos a hacer y que son un poco talachudos y difíciles para hacer el caso general, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo, demostrar que AN es simple, es decir, lo que tenemos que demostrar es que AN, los únicos subgrupos normales de AN son el total y el trivial, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces para eso voy a necesitar un lema que es más o menos sencillo, ¿sí? Que me dice lo siguiente, que si yo me tomo una permutación en Sn, y si esa permutación es un treciclo, es decir, es un ciclo de longitud 3, entonces esa permutación es par. Entonces todos los ciclos de longitud 3 o todos los tres ciclos son permutaciones pares. Y luego lo que me dice el inciso B es que el grupo AN para n mayor o igual que 3 es generado por los tres ciclos. ¿Qué quiere decir que el grupo AN sea generado por los tres ciclos? Es decir, que toda permutación par
es producto de un número finito de 3 ciclos. Entonces eso es lo que tenemos que ver primero. Lo primero que tenemos que ver es que los ciclos de longitud 3 son permutaciones pares y que toda permutación par se escribe como productos de ciclos de longitud 3. ¿Sí? Ok. Entonces, la primera parte no es tan difícil. De hecho, es trivial. ¿Por qué? Hay que ver que un ciclo de longitud 3 es una permutación par, ¿no? Entonces, me tomo alfa, la demostración es como sigue, me tomo alfa, un ciclo de longitud 3. Ahí está, ¿no? A, B, C. Entonces, ¿por qué esta es una permutación par? Pues resulta ser que a alfa, yo la puedo, que es este ciclo, yo la puedo descomponer como producto de dos transposiciones así, ¿sí? Y eso es cierto, ¿por qué? Si yo hago este producto de transposiciones, ¿qué es lo que tengo? El A lo manda al B, el B no aparece aquí, y entonces queda fijo, ¿no? Entonces cuando yo hago este producto, al final de cuentas, el A va a ir al B, ¿no? Entonces acá está, el A va a dar al B. Y luego el B va a dar al A, y luego cuando paso para este, el A va a dar al C, ¿no? Entonces cuando yo hago el producto, el B va a dar al C, entonces el B va a dar al C, ahí está. Y luego el C, ¿no? ¿Qué hago con el C? El C no aparece aquí, queda fijo, entonces el C va a dar al C cuando yo hago esta cosa, y luego cuando lo multiplico por AC, el C va a dar al A, entonces al hacer el producto, al final de cuentas el C va a dar al A, que es lo que hace el C va a dar al A, ¿no? Y luego todos los que no aparecen aquí quedan fijos, ¿no? Entonces, y es lo mismo que aquí, entonces resulta ser que este producto, el producto de estas dos transposiciones me da este ciclo ABC, ¿sí? ¿Sí? Entonces, pues por definición, alfa es una permutación par, ¿no? Porque recordemos que las alfa, las permutaciones pares, son aquellas que tienen signo 1 y lo que demostramos es que son exactamente las que se descomponen como un número par de producto de transposiciones, ¿no? ¿Sí? Como un número par se escribe como un producto de transposiciones donde el número de transposiciones que aparecen es un número par, ¿no? ¿Sí? Ok. Y aquí escribí al alfa, que es este ciclo de longitud 3, como producto de dos transposiciones, y por lo tanto alfa es par, ¿no? ¿Sí? Entonces no hay problema. Ahora el inciso B. Lo que tengo que ver es que toda permutación par es producto es producto finito de ciclos de longitud 3. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué es lo que sabemos? Me tomo alfa, una permutación par. Entonces, como alfa es una permutación par, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que a alfa yo la puedo descomponer como producto de tau 1, tau 2 hasta tau m, donde todas estas son transposiciones y m es un número par, ¿no? O sea, a alfa yo lo puedo describir como un producto de transposiciones. ¿Cuántas transposiciones? Pues va a ser un número par de transposiciones, ¿no? Eso es porque alfa es una transposición, alfa es una permutación par, ¿sí? Ok, entonces alfa yo lo puedo escribir así, donde lo dice, ¿no? Cada tau i es una transposición. ¿Y cuántas aparecen acá? ¿Cuántas transposiciones? Pues un número par, ¿no? Ahí está, un número par. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a aparear estas transposiciones de 2 en 2. Entonces, alfa, que es este producto, pues lo voy a aparear de 2 en 2. Entonces va a ser tau 1 con tau 2, hago este producto, tau 2 con tau 3, tau 1 con tau 2, tau 3 con tau 4, así sucesivamente, hasta la última, ¿no? Que es tau m-1 con tau m, ¿sí? Entonces yo puedo hacer eso porque aquí hay un número par de transposiciones, ¿no? Entonces yo los puedo aparear de 2 en 2 así, ¿ok? Entonces, pues estudiemos cómo se comportan estos productos de dos transposiciones. ¿Sí? Entonces, tomemos una transposición, un producto de dos transposiciones que aparecen aquí, ¿no? Un producto de dos transposiciones es esta forma, ¿no? Tau 2R menos 1, tau 2R, ¿sí? ¿Sí? Entonces me tomo un producto de esas dos transposiciones. Entonces tenemos dos casos. El primer caso es que la transposición tau 2R menos 1 y la transposición tau R no sean disjuntas, ¿sí? Entonces, que no sean disjuntas quiere decir que por lo menos en la estructura de ciclo comparten un elemento, ¿no?
No pueden compartir dos porque si comparten dos, pues ya serían la misma, ¿sí? Entonces comparten un elemento. Entonces supongamos que tau 2R menos 1 es de esta forma AB. Tau 2R menos 1 es la transposición AB y como estamos suponiendo que no son disjuntas, pues puedo suponer que comparten al elemento A, ¿no? Entonces, que la transposición tau 2R sea de la forma AC, ¿sí? Entonces, es de esta forma, ¿no? Entonces, yo tengo esa transposición AB por esa transposición AC. Entonces, si yo hago un producto, ¿qué es lo que tengo? Tengo que, si yo hago el producto de la transposición AB por la transposición AC, lo que tengo es que me da el ciclo de longitud 3 ACB. Y otra vez hacemos el mismo análisis, ¿no? Acá dice que un cálculo directo y el cálculo directo es exactamente el análisis que voy a hacer. Entonces hay que ver que esta y esta actúan de la misma manera. Entonces, de este lado, el A va a dar al C, ¿no? El A va a dar al C. Luego de este lado, ¿qué es lo que pasa? Pues el A va a dar al C y el C, como no aparece aquí, queda fijo. Y entonces, después de hacer esta operación, pues el A va a dar al C. Sí, el A va a dar al C. Acá el C va a dar al C porque no aparece. Y entonces, al final de cuentas, cuando yo hago este producto, pues el A va a dar al C, ¿no? Entonces hacen lo mismo. Luego el C va a dar al B de este lado. Luego aquí el C va a dar al A. Y luego el A va a dar al B. Entonces, al final de cuentas, el C va a dar al B, ¿no? Ahí está. Y luego, de este lado, el B va a dar al A. De este lado, el B queda fijo aquí. Entonces, el B va a dar al B. Y luego, cuando le aplico esta, el B va a dar al A, ¿no? Entonces, al final de cuentas, el B va a dar al A al último. Y el B va a dar al A. Entonces, actúan de la misma manera, ¿no? Entonces, son iguales. Entonces, si en este producto de dos transposiciones, esta y esta comparten un elemento, entonces nos da un ciclo de longitud 3. Ahora, ¿qué pasa si son disjuntas? Ahora, si resulta ser que tau r-1, tau 2r-1 y tau 2r son disjuntos, entonces podemos suponer que tau 2r-1 es de la forma a, b y que tau 2r es de la forma c, d, ¿no? A y b son distintos de c y d, ¿sí? Ok, entonces pues hagamos el producto. ¿Cuánto es tau 2r-1 con tau 2r? Entonces el producto AB por CD, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces aquí utilizamos el truco de multiplicar por 1, ¿no? Entonces acá tengo A, B, la transposición A, B, la permutación identidad y la permutación y la transposición C, D, ¿no? Este 1 lo puedo descomponer como esta permutación, la transposición BC por el producto de CB, ¿sí? ¿Por qué? Entonces aquí si ustedes hacen este producto, el C lo manda al B y el B lo manda al C, entonces el C queda fijo y luego el B lo manda al C y el C lo manda al B y entonces el B queda fijo y todo lo demás queda fijo. Entonces este producto de estas dos transposiciones es la permutación identidad, ¿no? Entonces, de pasar de aquí para acá, pues nada más al hacer este producto me da el 1, ¿no? Entonces aquí pongo AB, BC por CB por CD, ¿no? Y luego pues ya puedo aparear otra vez, puedo aparear la AB con la BC, estas dos, y apareo el CB con el CD, ¿no? El CB con el CD, ¿sí? Y entonces y luego este AB, esta transposición AB, es lo mismo que la transposición BA, ¿no? Entonces esta AB la pongo como BA. Y entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo BA, estoy multiplicando estas dos permutaciones, transposiciones que comparten este elemento, que comparten el primer elemento. Entonces, acá arriba, ¿qué me dice? Si yo tengo producto de dos transposiciones que comparten el primer elemento, AA, entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, a esta AC le aumento el otro, ¿no? Entonces, el que falta acá, entonces sería AC, y le pongo el que está de este lado, ¿no? El B. ¿Sí? Entonces, estas dos transposiciones comparten este elemento, ¿no? B, B. Entonces, ¿qué es lo que hago? A esta, que es BC, la completo con la otra que falta aquí, que es el A, ¿no? Entonces, BCA. Entonces, si yo hago este producto, me va a salir esta.
De la misma forma, si yo hago este producto, CB con CD, entonces me va a dar CD y luego completo con lo que me falta acá, CB. Entonces ustedes hacen este producto de estas dos transposiciones, les va a dar esta permutas, este ciclo de longitud 3, y si ustedes hacen este producto de estas dos transposiciones, les va a dar este ciclo de longitud 3. Y entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho es que aquí en este producto de dos transposiciones, yo lo puedo descomponer como un ciclo de longitud 3, en el caso en el que no sean disjuntos, y en el caso en el que sean disjuntos, esto se descompone como el producto de dos, tres ciclos. Y entonces cada pedacito aquí o va a aparecer un ciclo de longitud 3, o sea, un 3 ciclo, o van a aparecer, dos, tres ciclos, como acá. Y entonces, pues, entonces yo a esto, cada pedacito, son productos de cada pedacito, en cada pedacito aquí aparecen ciclos de longitud 3. Entonces, por lo tanto, alfa va a ser producto de ciclos de longitud 3, ¿no? Por lo tanto, alfa se puede escribir como producto de 3 ciclos, ¿sí? Ok. Entonces, eso es importante. Eh, que, que toda permutación par, eso es importante, ¿no? O sea, primero, los tres ciclos o los ciclos de longitud 3 siempre son permutaciones pares. Estas siempre son permutaciones pares, ¿no? Siempre. Y lo que me dice el inciso B es que cualquier permutación par se escribe como producto de tres ciclos. ¿Sí? O sea, se escribe como producto de ciclos de longitud 3. ¿Sí? A veces prefiero decir ciclos de longitud 3 que 3 ciclos para que no crean que eh, alfa se descompone como un producto de 3. A ver, es que cuando, bueno, ok. Ok, entonces, a ver, entonces, acá lo que nos dice el inciso B es que cada permutación par se escribe como un producto de un número finito de ciclos de longitud 3, ¿no? ¿Sí? Ok. O sea, de 3 ciclos. ¿Sí? Ok. Entonces, o sea, lo que quería decir aquí es que no quiere decir que alfa se descomponga como el producto de tres ciclos, ¿no? O sea, de beta 1, beta 2 y beta 3, donde estamos tomando un ciclo, dos ciclos, acá tenemos un ciclo, aquí tenemos un ciclo, aquí tenemos dos ciclos y aquí tenemos tres ciclos, ¿no? O sea, no quiere decir que toda permutación alfa en SN, toda permutación par, se escribe como producto de tres ciclos, ¿no? Este es un ciclo, este es otro ciclo y este es otro ciclo, entonces en total aquí tenemos tres ciclos, ¿no? No quiere decir esto, o sea, lo que quiere decir es que alfa se descompone como cierto producto finito, donde cada uno de los ciclos que aparecen en ese producto finito es un ciclo de longitud 3, ¿sí? Ok. ¿Sí? Ok, entonces tenemos eso y tenemos la siguiente proposición. Ahorita voy a escribir, entonces, ¿qué me dice la proposición 2.19? Que en SN, que hay exactamente 20 ciclos de longitud 3, o lo que es lo mismo, hay 23 ciclos, hay 23-ciclos, ¿sí? O sea, hay 23 ciclos en S5, y que todos son conjugados en S5, ¿sí? Eso es lo que me dice primero el inciso A de la proposición 2.19, y el inciso B me dice lo siguiente. ¿Qué quiere decir que todos son conjugados en S5? Me regreso al inciso A. ¿Qué quiere decir que todos sean conjugados en S5? Lo que quiere decir es que si alfa y beta son
si alfa y beta son 2, 3 ciclos, si alfa y beta son 2, 3 ciclos, entonces beta es de la forma gamma alfa gamma a la menos 1 para algún gamma en S5. ¿Sí? Entonces, el inciso A, regreso al inciso A. ¿Qué me dice el inciso A? Que hay exactamente 20 ciclos de longitud 3 en S5 y que todos son conjugados en S5. ¿Qué quiere decir que sean conjugados en S5? Quiere decir que si yo me tomo alfa y beta 2, 3 ciclos, o sea, si alfa y beta son 2 ciclos de longitud 3, entonces existe una permutación gamma en S5, tal que beta es de la forma gamma alfa por gamma a la menos 1, ¿no? Eso quiere decir que cualesquiera 2, 3 ciclos son conjugados, ¿no? ¿Sí? Cualesquiera 2, 3 ciclos son conjugados en S5. ¿Sí? El inciso B me dice que todos los 3 ciclos son conjugados en A5. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me tomo alfa y beta 2, 3 ciclos, entonces existe una gamma, pero ahora esa gamma ya no va a estar en S5, sino va a estar ahora en A5. Existe una gamma en A5, tal que beta se la forma gamma, alfa, gamma a la menos 1, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, otra vez, inciso A, hay 20 ciclos de longitud 3 en S5 y todos ellos son conjugados en S5. Lo que quiere decir es que si yo me tomo alfa y beta 2, 3 ciclos, entonces beta es de la forma gamma, alfa, gamma a la menos 1 para alguna permutación en S5. Y ahora el inciso B me dice que todos los 3 ciclos que aparecen son conjugados en A5. Es decir, que si yo me tomo 2, 3 ciclos, entonces existe una permutación par, tal que beta es de la forma gamma, alfa, gamma a la menos 1. ¿Sí? Ok. Entonces el inciso A es fácil. ¿Por qué? Tenemos para calcular el número de 3 ciclos en S5, pues es de esta forma, ¿no? Si yo quiero calcular el número de 3 ciclos, que es algo de esta forma, A, B, C, pues ¿cuántas opciones tengo para la primera entrada? Tengo 5, para la otra entrada tengo, ya que escogí una, tengo 4, y luego para la otra entrada, ya que elegí 2, me quedan 3, ¿no? Entonces va a ser 5 por 4 por 3. Pero resulta ser que un ciclo así, ABC, se escribe este ciclo representa a este mismo BCA y representa a este mismo CAB. Entonces estamos contando, cuando hago esta operación 5 por 4 por 3, estamos contando 3 veces un mismo ciclo, entonces tengo que dividir entre 3. ¿Sí? Entonces cuando yo divido entre 3 son 20. Entonces lo que tenemos es que ya tenemos lo que queríamos, la primera parte, ¿no? Hay 20 ciclos de longitud 3. Entonces, por lo tanto, tenemos que hay 20 ciclos de longitud 3. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que sabemos? Que dos permutaciones son conjugados sí y solo sí que tienen la misma estructura de ciclo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos? Eso traducido en esto, entonces vamos a tener que un treciclo va a ser conjugado con otro a permutación, sí, solo sí, tiene la misma estructura de ciclo, ¿no? Entonces lo que me está diciendo es que un treciclo va a ser conjugado a otra permutación, sí, solo sí es un treciclo, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que estoy diciendo es que todos los treciclos son conjugados en S5, ¿sí? Y eso me lo dice 2.14, que es lo que dijimos acá arriba, ¿no? Que eso fue lo vimos en la clase pasada, que dos permutaciones son conjugadas, sí, solo sí, tienen la misma estructura de ciclo. Y entonces,
Pues si yo me tomo dos ciclos de longitud 3, pues obviamente tienen la misma estructura de ciclo, ¿no? Entonces si yo me tomo dos ciclos de longitud 3, entonces tienen la misma estructura de ciclo y por este teorema, pues son conjugados, ¿no? En S5, en este caso en S5, ¿sí? Entonces ya tenemos eso. ¿Sí? Y es decir, ¿qué quiere decir que sean conjugados en S5? Que si A y B, alfa y beta son dos, tres ciclos, entonces existe una permutación gamma en S5, tal que beta es de la forma gamma, alfa, gamma a la menos 1, ¿no? Ahí está. Entonces la parte difícil es la que viene y es la que voy a escribir. Me voy a tardar unos 20-25 minutos, que es el inciso B, que todos los ciclos de longitud 3 son conjugados, pero ahora en A5. ¿Sí? Entonces hagamos la demostración de ese resultado. Entonces, para el inciso B, entonces consideremos el siguiente ciclo de longitud 3. Entonces consideremos el siguiente ciclo de longitud 3. El ciclo alfa igual a 1, 2, 3. Ese alfa está en S5, ¿no? Bueno, está de hecho en A5, ¿no? Porque vimos que todos los ciclos de longitud 3 son permutaciones pares, ¿no? Y este es un subgrupo de S5. ¿Sí? Ok. Entonces, me considero el centralizador. Entonces, consideremos el centralizador, consideremos el ciclo este y consideremos el centralizador de ese elemento en S5. El centralizador de alfa en S5. ¿Sí? ¿Y quién es el centralizador de alfa en S5? Pues es este conjunto, el centralizador en S5 de alfa. Entonces, eso lo vimos en la clase 19. ¿Quién era el centralizador? El centralizador son los elementos de S5 que conmutan con alfa, ¿no? Es decir, son las permutaciones beta en S5, tal que alfa con beta es lo mismo que beta con alfa, ¿no? ¿Sí? Entonces vimos que este es un subgrupo de S5. Que vimos que en general que el centralizador de un elemento es un subgrupo del grupo en el que estemos trabajando, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, sabemos de la clase B19, proposición 2.7. Entonces sabemos de la proposición 2.7 de la clase 19. Ustedes checan la clase 19, ¿qué es lo que vimos? Que la clase de conjugación de alfa en S5, la clase de conjugación de alfa en S5, ¿cuántos elementos tiene? Lo que vimos en esa proposición es que me decía que la clase de conjugación de un elemento es el índice del centralizador en el grupo en cuestión, ¿no? Entonces aquí va a ser el índice del centralizador en S5. Entonces el índice del centralizador de alfa en S5. ¿Sí? Entonces de la proposición 2.7 tenemos eso. Que recordemos que, ok. Entonces recordemos que quién es la clase de conjugación.
Recordemos que por definición, ¿quién es que lo anotamos así? Alfa S5 es por definición. Es por definición. Todos los que son conjugados a alfa, ¿no? Es decir, todos los gamma, alfa, gamma a la menos 1, tal que gamma va recorriendo los elementos de ese 5, ¿no? Esa es la clase de conjugación que se denotaba así, de alfa, ¿sí? Entonces, recordemos que tenemos eso. Por lo tanto, por el inciso A, por el inciso A, ¿qué tenemos? El inciso A me dice que todos los elementos que son conjugados a un ciclo de longitud 3 son 3 ciclos, ¿no? Sí, acá me dice, ¿no? Que si yo me tomo, acá está, ¿no? El inciso A me dice que cualesquiera 2, 3 ciclos son conjugados. Entonces, si yo me tomo, entonces todos los elementos como alfa es un ciclo de longitud 3, entonces todos los conjugados deben ser ciclos de longitud 3, pero en alfa nos dice cuántos son, ¿no? Entonces, por el inciso A, tenemos que la cardinalidad de todos los conjugados a alfa en S5 es 20. ¿Sí? Entonces tenemos eso. Entonces, por otro lado, por Lagrange, ¿qué tenemos? Por Lagrange, por el teorema de Lagrange, tenemos que la cardinalidad de S5 es lo mismo que la cardinalidad de el centralizador de alfa en S5 por el índice en S5, el índice en S5 del centralizador, ¿no? ¿Sí? Entonces, por Lagrange tenemos eso. Por lo tanto, de aquí podemos despejar cuántos elementos tiene el centralizador. Por lo tanto, el centralizador en S5 del elemento alfa es exactamente la cardinalidad de S5 sobre el, sobre el índice del centralizador en S5, ¿no? ¿Sí? Pero esto es exactamente 5 factorial. El índice, el índice, el índice es esta cardinalidad y esta cardinalidad es 20, ¿no? Entonces esto es 20 sobre 20. ¿Sí? Y 5 factorial sobre 20 es exactamente 6. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿El centralizador quién es? Vimos acá arriba. El centralizador de alfa en S5 son todas las permutaciones en S5 que conmutan con esta alfa. Esta alfa es este ciclo de longitud 3, ¿no? ¿Sí? Entonces son todas las permutaciones que conmutan con alfa. Y lo que me está diciendo es que lo que hemos calculado es que solamente hay 6. ¿Sí? Por lo tanto, solamente hay 6 elementos. Por lo tanto, solo hay 6 permutaciones en S5.
en S5 que conmutan con alfa. Que conmutan con alfa, ¿sí? Con alfa. Y mi alfa es la 1, 2, 3, ¿no? Entonces, primero, notemos, hay una que es fácil de ver que conmuta. Notemos que la 4, 5 es disjunta. Esa es la transposición 4, 5 que está en ese 5. Es disjunta. Es disjunta de alfa, ¿no? Por lo tanto, 4, 5 conmuta con alfa. Sabemos que los ciclos disjuntos conmutan, ¿no? Por lo tanto, 4, 5 conmuta con alfa. Entonces ya encontramos una que conmuta con alfa. También hay otra. También alfa cuadrada conmuta con alfa. Porque alfa cuadrada ustedes de su tarea saben que alfa cuadrada es lo mismo que alfa al cubo. Y eso se hacen del uno o del otro lado también va a conmutar con alfa, ¿no? Y ustedes saben que los elementos que conmutan con un elemento es un subgrupo, ¿no? Entonces ya tenemos, por lo tanto, ya tenemos que como alfa cuadrado conmuta también con alfa, pues también alfa cuadrado también está en el centralizador y por lo tanto como el centralizador en S5 de alfa es subgrupo, pues tenemos primero que obviamente la permutación identidad conmuta con alfa. Y luego lo que acabamos de decir, alfa también conmuta con alfa, ¿no? La misma alfa conmuta con alfa. Alfa cuadrada también conmuta con alfa. Y luego, ¿qué dijimos? Que la 4, 5 conmuta con alfa, ¿no? Entonces la 4, 5 conmuta con alfa. Ahí está. Alfa es 1, 2, 3, ¿no? Y luego, como es un subgrupo, si yo hago este producto con este, también conmuta, ¿no? Porque es un subgrupo. Es cerrado bajo productos. Entonces, también la 4, 5 alfa conmuta con alfa. También la 4, 5 al cuadrado conmuta con alfa. Y resulta ser que aquí ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Entonces resulta ser que tenemos que estos pertenecen al centralizador en S5 de alfa. Pero como solamente, pero como solamente, pero lo que calculamos es que solamente hay 6 elementos, pero como el centralizador tiene solo 6 elementos, pues esos ya son todos. El centralizador en S5 de alfa solamente tiene 6 y ya calculé 6 que conmutan, por lo tanto, el centralizador en S5 de alfa, pues es exactamente la permutación identidad, alfa, alfa cuadrada, la 4, 5, la 4, 5 por alfa y la 4, 5 por alfa cuadrada. Ahí está. ¿Sí? Entonces el centralizador son estas, pero ¿cuáles de estas son pares? Como, como alfa es par,
tenemos que esta alfa y alfa cuadrada son permutaciones pares. Y alfa cuadrada son permutaciones pares. Son permutaciones pares. Y las otras son impares porque resulta ser que esta alfa es par, ¿no? Y cuando vimos el signo de una transposición, vimos que las transposiciones tienen signo -1, ¿sí? Entonces, si esta es par por esta impar, me va a dar una impar. Entonces, esta es una permutación impar, esta también es una permutación impar, y también esta es una permutación impar, ¿no? Entonces, son permutaciones pares y las otras son impares. Y 4, 5 alfa y 4, 5 alfa cuadrado son impares. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el centralizador? ¿Cuáles son los elementos en las permutaciones pares que conmutan con alfa? Por lo tanto, el centralizador en A5 de alfa es exactamente ¿quién? Exactamente 1 alfa, alfa cuadrado, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí calculamos el centralizador, todos los elementos que conmutan con alfa, pero en S5. Aquí estamos calculando todos los elementos que conmutan con alfa, pero en A5. ¿Sí? Es decir, todas las permutaciones pares que conmutan con alfa. Y solamente son esas. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Entonces, otra vez. Entonces, utilizando otra vez por proposición 2.7 de clase 19. Tenemos que la cardinalidad de la clase de conjugación de alfa, pero ahora en A5, es exactamente ¿quién? Es el índice, la clase, bueno, déjenme escribir un poquito más. La clase de conjugación de alfa en A5, ¿quién es? Pues son todos los elementos gamma, alfa, gamma a la -1, tal que gamma está en A5. ¿Sí? Estoy tomando todos los elementos. ¿Sí? Entonces estamos tomando la cardinalidad de ese conjunto, ¿no? La cardinalidad de este conjunto. Y sabemos que esto es exactamente por el teorema 2.7 de la clase 19, que es la clase de conjugación, es exactamente el índice. ¿El índice de quién? Del centralizador en A5 del elemento alfa. ¿En qué grupo? En A5, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces tenemos eso. Ok. Pero por Lagrange. ¿Qué es lo que tenemos? Que la cardinalidad de A5 es exactamente ¿quién? Es exactamente el índice descentralizador en A5 del elemento alfa por la cardinalidad del centralizador, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Que ¿cuántos elementos tiene? ¿Cuál es
el índice. Por lo tanto, el índice descentralizador en A5 de alfa es exactamente la cardinalidad de A5 sobre la cardinalidad descentralizador en A5 de alfa. La cardinalidad de A5 es 60, ¿no? ¿Sí? Sí, 60. ¿Y cuál es la cardinalidad del centralizador de alfa en A5? Pues ¿cuántos elementos tiene? 3, ¿no? Entonces 60 sobre 3. Esto es 20. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hemos obtenido? Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que hemos visto? Por lo tanto, lo que hemos visto es que hay exactamente 20 permutaciones, que son permutaciones, que las 20 permutaciones y son conjugadas, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que queríamos ver, ¿no? Entonces tenemos, por lo tanto, tenemos que hay 20 permutaciones que son conjugados a alfa de la forma 20 permutaciones beta, 20 permutaciones beta que son conjugados a alfa de la forma beta es igual a gamma alfa, gamma a la menos 1, con gamma una permutación par, ¿no? ¿Sí? Y sabemos que estos son, que si tenemos que, como son conjugados, pues son ciclos de longitud 3 y sabemos que como alfa y beta son ciclos de longitud, son conjugados, tienen la misma estructura de ciclo, ¿no? Tienen la misma estructura de ciclo. Y por lo tanto, todas las permutas, todas los ciclos de longitud 3, por lo tanto, todos los ciclos de longitud 3 de longitud 3 son conjugados a alfa, que es esta permutación, ¿no? ¿Sí? Y ahora ya demostré que todos los ciclos de longitud 3 son conjugados a alfa de esa forma por permutaciones, por medio de permutaciones pares, ¿no? ¿Qué es esto, no? Por medio de permutaciones pares. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que me dice el resultado? ¿Qué es lo que me dice el teorema, la proposición? Lo que me dice es que si yo me tomo alfa y beta, dos ciclos arbitrarios, entonces esos dos son conjugados, ¿no? No me decía que para esa alfa en particular que me tomé aquí, ¿no? Pero resulta ser que esta alfa en particular que me tomé aquí ya me ayuda a demostrarlo para arbitrarios. Entonces, ahora hagámoslo para dos arbitrarios. Eso ya es muy fácil. Entonces, ahora
si alfa y beta son tres ciclos arbitrarios, entonces, ¿qué sabemos? ¿Sabemos ahorita? ¿Qué es lo que sabemos? Lo que sabemos es que esta alfa es conjugado, es de la forma sigma 1 por la permutación 1, 2, 3, por sigma 1 a la menos 1, con sigma 1 una permutación par, ¿sí? Y beta es de la forma también sigma 2, 1, 2, 3, sigma 2 a la menos 1, con sigma 2 una permutación par. Y entonces, ¿cómo de ahí deducimos que alfa y beta son conjugados? Por lo tanto, ¿qué va a resultar? Voy a poder escribir a beta como sigue. Beta lo voy a poder escribir como sigma 1, sigma 2 a la menos 1, sigma 1, sigma 2 a la menos 1, por la permutación 1, 2, 3, perdón, por la permutación alfa, voy a poder escribir por la permutación alfa, por sigma 2, sigma 1 a la menos 1, a la menos 1. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sigma 1, sigma 2 a la menos 1, el producto de estas dos vuelve a ser una permutación par porque es un subgrupo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que estoy demostrando? Por lo tanto, beta es conjugado a alfa. Por una permutación par, ¿no? Beta es conjugado a alfa mediante una permutación par. Mediante una permutación par. Y eso acaba la demostración, ¿no? O sea, ¿y por qué ese conjugado? Pues resulta ser que este que aparece de este lado es el inverso de este, ¿no? ¿Sí? Y es una permutación par. Entonces, pues ya acabamos. Entonces, antes de terminar el video, antes de dejar de grabar, entonces, ¿qué es lo que demostramos? Sabemos de la teoría general que vimos en las clases pasadas que cualesquiera, como todos los ciclos de longitud 3 tienen la misma estructura de ciclo, obviamente, entonces todos son conjugados entre sí, ¿no? Todos son conjugados entre sí en S5. ¿Y cuántos de ellos hay? Pues hay 20, ¿no? Un simple cálculo me dice que son 20, ¿sí? Y que sean conjugados en S5 quiere decir que si yo me tomo alfa y beta, dos ciclos de longitud 3, entonces va a existir una permutación en S5 de tal forma que una de ellas, por ejemplo, beta, es de la forma gamma, alfa, gamma a la menos 1, ¿no? Eso quiere decir que sean conjugados en S5. El B me dice que aún más, en lugar de que tomarlos en lugar de que este gamma esté en S5, lo puedo tomar en un subgrupo todavía más pequeño, que es en A5. Entonces lo que me dice es que si yo me tomo dos ciclos arbitrarios, alfa y beta, entonces alfa y beta son conjugados en A5. ¿Y qué quiere decir? Que existe una permutación gamma en A5, de tal forma que beta es de la forma gamma, alfa, gamma a la menos 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí este gamma es arbitrario, una permutación arbitraria de 5 elementos, y aquí me dice que esta gamma yo me la puedo tomar como una permutación par. Que esta gamma, si alfa y beta son dos ciclos de longitud 3, entonces yo me puedo encontrar una permutación par de tal forma que me hace alfa y beta conjugados, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues bueno, ya en la siguiente clase utilizando esto, ya voy a demostrar que A5 es un subgrupo, que A5 es un grupo simple, es decir, que los únicos subgrupos normales de A5 son el trivial y el total, ¿sí? Pero eso lo haré en la siguiente clase. Entonces,
Ok.